Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos y cada uno de vosotros en esta preciosa tarde del Señor. Este que les habla es vuestro hermano el evangelista Carlos Guadalupe, director del Ministerio Evangelístico Cristo, la Luz del Mundo. Y en esta tarde le damos la gloria a Dios, las gracias a Él por esta bendición y este privilegio hermoso que nos permite nuevamente estar con ustedes en esta preciosa tarde del Señor. Le damos las gracias a Él, así también le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos sigue a través de nuestra página Facebook como Evangelista Carlos Guadalupe. Le damos las gracias por seguirnos y les invitamos para que también usted le comunique a otros, comuníquele a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, hermanos en la fe, hábleles acerca de nuestra página, de nuestro programa, para que también reciban bendición y reciban edificación de parte del Dios del cielo. En esta tarde vamos a continuar nuevamente con el estudio. Comenzamos hace unas semanas atrás el comienzo del ministerio de Jesús, estudio que habla sobre sus funciones aquí en la tierra, las etapas que pasó en su comienzo y luego después de este estudio pues entonces vamos a seguir con el desarrollo del ministerio de Jesús. Y en esta tarde queremos informarle que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro email Cristo, Criluz TV, perdón. Criluz TV es el email con el cual usted se puede comunicar con nosotros. También por Cristo la Luz del Mundo se puede comunicar con nosotros, cristolaluzddelmundo.org. Así también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro nuevo email, Criluz TV, es el nuevo email también del ministerio con el cual se puede comunicar con nosotros. También lo puede hacer llamando a nuestro teléfono para la oración. Usted se puede comunicar al 787-886-2827. Estamos aquí para orar por usted. Y si usted se encuentra enfermo, se encuentra atado, se encuentra oprimido, tiene algún tipo de problema, alguna necesidad, estamos aquí para orar por usted en esta tarde del Señor. Recuérdese, 787-886-2827 es el teléfono para marcar, y a través también de nuestro email, Cristo la Luz del Mundo, usted se puede comunicar con nosotros, Cristo la Luz del Mundo Cristo la Luz del Mundo @gmail.com. Le di el email un poquito distorsionado. Cristo la Luz del Mundo @gmail.com es nuestro email, y nuestra página, que fue la que le di al principio, nuestra página en Facebook, en la cual usted también puede entrar y se puede comunicar con nosotros. La página cristolaluzdelmundo.org, esa que aparece ahí en pantalla. Nuestra página en internet, cristolaluzdelmundo.org, www.cristolaluzdelmundo.org. Ese es nuestra página en la internet. Ahí también a través del email que aparece en la página, usted también se puede comunicar con nosotros. También para invitaciones está nuestro teléfono 787-886-2827, así también como a través de nuestro email para invitaciones. Recuérdese, 787 886-2827. Ese es nuestro teléfono de contacto para invitaciones. Alabado sea el Señor. Y en esta tarde yo le invito que usted busque en su Biblia, sácale el polvo a esa Biblia que usted tiene ahí. Vaya ahora mismo a
la mesita de noche, busque esa Biblia que usted tiene ahí por muchos años, abierta en el Salmo 91, verso 11 al 12. Búsquela ahí porque vamos a hablar en esta tarde la palabra del Señor. Y usted, como le dije al comienzo del programa o de la transmisión, busque a sus amigos, familiares, hermanos en la fe, llámelos en esta tarde y háblele acerca de estos programas y de nuestra página. Recuérdese que siempre puede entrar a nuestra página las veces que usted lo desee. Evangelista Carlos Guadalupe en Facebook. Evangelista Carlos Guadalupe en Facebook es donde nos puede conseguir. Alabado sea el Señor. Comuníquele a otros para que también entre a nuestra página. Y recuérdese, siempre cuando entre en nuestra página, dele clic a me gusta. Regálenos un me gusta. Dele clic a me gusta. Y de esta manera usted estará enlazado con nuestra página. Estará constantemente, cada vez que subamos algo a nuestra página, alguna imagen, algún estudio, algo de interés que pueda ser de bendición en nuestra vida y también pueda ser de edificación, usted también va a ser partícipe de esta grande bendición. Ore por nosotros. Si puede, también cuando usted presente sus ayunos, usted también puede ayudarnos con su oración, con sus ayunos, y también si usted siente de parte del Señor, ayudarnos con una ofrenda para seguir hacia adelante en las campañas, en los cultos, las transmisiones, así también los viajes que damos, no solamente las campañas que damos aquí en Puerto Rico, sino también los viajes que damos al exterior. Tenemos ya nuevas invitaciones para salir nuevamente al exterior. Tenemos nuevamente para ir a Colombia. Estamos también pendientes para Panamá y también a los Estados Unidos. Tenemos unas cuantas invitaciones, pero estamos orando por esto. Y necesitamos no solamente la oración, sino también necesitamos su ayuda para nosotros poder seguir hacia adelante, ya que en todos estos viajes que damos son viajes muy costosos. Los pasajes son costosos, las estadías también. Nosotros no nos quedamos en un hotel, nos quedamos en casa de hermanos, pero cuando vamos a estos países, salimos a estos países, lamentablemente, usted no puede ir allí buscando nada. Al contrario, usted tiene que llevar los hermanos allí, por ejemplo, allí en Colombia cuando fuimos el año pasado. Los hermanos se transportan a través de la vía pública, a través de los taxis. Es raro usted conseguir un hermano que tenga un buen carro. Y usted para moverse allí, usted tiene que hacerlo todo pagando taxi. Y no solamente usted, sino también tiene que pagarle el taxi a los hermanos, porque ellos no tienen la facilidad que tenemos aquí en Puerto Rico. Y así ha pasado en otros países como en Venezuela, que hemos ido, en República Dominicana, las veces que hemos ido. Y inclusive aún, aunque usted no lo crea, en los Estados Unidos hemos tenido también que hacer gastos de alquileres de carro, aún hasta pagarle las comidas a las personas que van con uno y pagarle los gastos, porque también allá hay muchas personas que no están tan acomodadas como nosotros creemos, ni tienen las facilidades como nosotros muchas veces pues la tenemos aquí en Puerto Rico. Y también hay que invertir, no solamente en la República hay que llevar, sino también aún hasta los mismos Estados Unidos, que tanto se habla de prosperidad y de tanta bendición. No todo el mundo está en la tanta prosperidad y tampoco en la tanta bendición como siempre se ha hablado. Pero cuando usted sale a predicar a Estados Unidos y se mueve por diferentes estados, las cosas no son tan como se pintan aquí en Puerto Rico. Bendito sea el Señor. Yo le invito a que usted busque las escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15 nuevamente. El comienzo del ministerio de Jesús, parte 2, es el tema del cual vamos a darle continuación a este tema. El comienzo del ministerio de Jesús, parte 2, y leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 15 nuevamente, y dice de la siguiente manera: con la bendición del Padre, la potestad del Hijo y la dirección del Espíritu Santo.
Amén. Marcos capítulo 1 al 15, dice de la siguiente manera. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus sendas. Y sigue diciendo, Juan bautizaba en el desierto proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y toda la región de Judea y todos los que habitaban en Jerusalén salían a él y se bautizaban en el río Jordán una vez que confesaban sus pecados. Y dice, llevaba puesta una vestidura de pelo de camello y ceñía sus lomos con un cinto de cuero, y su comida era langostas y miel silvestre. Proclamaba diciendo, he aquí, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de su sandalia. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Y dice, sucedió aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea, y habiendo sido bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua, vio los cielos que fueron abiertos, y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Luego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás, y estaba entre las bestias, y los ángeles le ministraban. Después que Juan fue encarcelado, escuché bien, después que Juan fue encarcelado, que no fue inmediatamente, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y le dijo algo importante, arrepentíos y creed al evangelio. Bendito sea el Señor. Comenzamos este estudio hace unas semanas atrás y estamos hablando sobre el comienzo del ministerio de Jesucristo, en aquella ocasión la parte 1, y hablábamos sobre el comienzo primero de Juan el Bautista. ¿Cómo fue que comenzó el ministerio de Jesús? No comenzó inmediatamente, sino que comenzó con Juan el Bautista. Vemos el comienzo. Segundo, el comienzo del evangelio. Y tercero, simultáneamente vemos el comienzo del ministerio de Jesús. Y hablábamos sobre Juan el Bautista, que su función como profeta, y esto es muy importante dentro del contexto de profeta y del contexto del tiempo en que Juan el Bautista comenzó, su función en su contexto entre la ley y la gracia. Juan el Bautista comienza en una transición de ley a gracia, ahí que comienza la función de Juan el Bautista, y en su contexto, no interpretaciones, no en el yo creo, no en el yo siento, yo o el a lo mejor, porque mucha gente cuando predica o enseña comienza hablando solamente de comentarios y sus opiniones, y lo basan en el yo creo, en el a lo mejor, o puede ser que pasó así. En su contexto, vemos que en su función como profeta, alabado sea el Señor, vino precisamente para hablar, y vino como precursor de Jesucristo, y vino para hablar y presentar a Jesucristo como el Mesías prometido para el pueblo de Israel, el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio, el capítulo 18, donde Moisés le dijo, de entre vosotros, Dios levantará, y de entre tus hermanos, Dios levantará a otro profeta, a este oíd. Y ese profeta del que habló Moisés era precisamente Jesucristo, que vino no solamente como Salvador, sino que vino como Mesías, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios. Vino también como profeta y vino también como apóstol, que está en las Escrituras.
Y apóstol, cuando usted busca la palabra apóstol, viene del griego apostelo, y oiga bien, que es importante, que lo que significa es mensajero. No es como muchos hoy día, que son los grandes y falsos apóstoles de hoy día. Alabado sea el Señor, que se cree que la palabra apóstol es tan y tan grande, que ellos son los apóstoles modernos. Y el problema es que la palabra apóstol solamente lo que significa es un mensajero. Jesucristo vino como apóstol, como mensajero de su Padre, para que a través de su palabra y de sus enseñanzas nosotros aprendiéramos a conocer la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y en esa función es que viene Juan el Bautista. No viene como la función del profeta del Antiguo Testamento en la ley, que era llamado por Dios. Era el hombre que Dios usaba para juzgar al pueblo, era el hombre que Dios usaba para señalarle sus pecados, las consecuencias del mismo. Alabado sea el Señor. Y en aquel momento el profeta era el mediador entre Dios y el pueblo. Ahora viene Juan el Bautista y viene con un mensaje diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, por eso es que Jesucristo, cuando habla de Juan el Bautista, dijo que de entre vientre de mujer no se había levantado otro profeta tan grande como Juan el Bautista. La grandeza del ministerio de Juan el Bautista era que había sido escogido por Dios para señalar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el que venía para presentar a Jesucristo como el Mesías que ellos le había prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías no para libertar al pueblo de la esclavitud de Roma, que es lo que ellos estaban esperando, sino el Mesías que venía para libertar al pueblo de la esclavitud del diablo, porque las Escrituras dicen que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado, y todo aquel que hace pecado, por consiguiente, es esclavo del diablo. Y Jesucristo vino como Mesías, como el libertador, oiga bien, no de un imperio de la tierra, sino del imperio del diablo, de Satanás, que tenía el pueblo esclavizado, sometido al pecado y por consiguiente camino a la condenación eterna. Y esa es la función, alabado sea el Señor, de Juan el Bautista, presentar a Jesucristo como ese Mesías, no el libertador de un imperio de esclavitud de hombres, sino de Satanás, que tenía las almas atadas y esclavizadas al pecado. Y aquí comienza el ministerio de Juan el Bautista, como dijimos anteriormente, ya profetizado en Isaías capítulo 40, verso 1 al 3, y también en el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Y ambos, estos dos profetas, hablaron acerca del comienzo, oiga bien, de Juan el Bautista y del comienzo, alabado sea el Señor, de Jesucristo, y el comienzo del ministerio como de Juan el Bautista como el que iba a abrirle el camino para que conocieran al Mesías prometido, al Hijo de Dios, al libertador del mundo, al Salvador del mundo. Y Juan el Bautista comienza inmediatamente con un mensaje llamando a la gente a un arrepentimiento. Ese el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. Lamentablemente ese mensaje, con el paso de los años, lo han ido cambiando poco a poco. Ya no se predica el mensaje de arrepentimiento, ya no se le dice a la gente que tiene que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Lo único que se le dice es: ven aquí, Dios es un Dios de bendición, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todas tus necesidades, te va a suplir todas tus necesidades, te va a suplir todo lo que tú necesites, te va a dar un trabajo, te va a dar una esposa. Ese es el mensaje de hoy día. Alabado sea el Señor, que está predicando a través de los medios, tanto en la televisión como también en la oración, y aún en las mismas campañas evangelísticas estamos oyendo el mensaje. No se llama a la gente un arrepentimiento, y muchos lo que vienen a través de los panes y los peces, y no vienen a través de un arrepentimiento para buscar la salvación de sus almas, que es el propósito de predicar el evangelio. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado, dijo, será salvo. Pero él dijo: el que no creyere, el que le diere la espalda al evangelio, dice, será condenado. Es el mensaje que trajo Juan el Bautista. Y el mismo mensaje que trae Jesucristo, lo vamos a ver más adelante. El mismo mensaje que trajo Juan el Bautista
el mismo mensaje que predicó Jesucristo, que tenían que arrepentirse. Y cuando vemos el comienzo de la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se levanta y predica también el mismo mensaje, que tenían que arrepentirse. Arrepentíos, Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese. Y fíjense que lo primero que le dijo, no que se bautizara, arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje que predicó Pedro. El primer mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos. ¿Y cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? Que tenían que arrepentirse y creer al Evangelio. Está ahí en el capítulo 1 de Marcos. Alabado sea el Señor. Y escuche bien en esta tarde del Señor. El comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el comienzo de su predicación, lo que estamos viendo aquí, que lo puede ver nuevamente en la primera parte de este estudio. Alabado sea el Señor. Y con su predicación vemos el comienzo del Evangelio, simultáneamente el comienzo del ministerio de Jesús. Y dice que Juan proclamaba y decía, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Él dijo, yo, Juan el Bautista, dijo, yo los bautizo en agua, pero él, hablando de Jesucristo, del cual estaba presentando, dice, él os bautizará en el Espíritu Santo. Y dice que sucedió en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret a Galilea, y habiendo sido bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre él, sobre Jesús, como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, no Juan el Bautista. Esa voz no dijo, Juan el Bautista es mi hijo amado, no, él dijo, tú eres mi hijo amado, hablando de Jesucristo, en el que había descendido el Espíritu como paloma. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y dice entonces que luego lo llevó al desierto. Alabado sea el Señor. Y allí conocemos la escritura que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo, y luego Jesús regresa a Galilea, pero no comienza inmediatamente a predicar, no comienza inmediatamente a hacer milagro. Alabado sea el Señor, sino que Jesucristo estuvo un tiempo, porque Juan el Bautista dijo, es menester que yo mengüe y él crezca. Y Juan el Bautista tenía que desaparecer de la escena para entonces Jesucristo comenzar el ministerio sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Y de eso hablamos anteriormente. Escuche bien. Y cuando nosotros vamos al el versículo 9 y en el 10, vemos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, primero se bautizó en las aguas y luego fue bautizado con el Espíritu Santo. Jesús dijo, Marcos capítulo 16, verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero oiga bien, después de creer viene el bautismo en las aguas, y para comenzar un ministerio, no le estoy diciendo para la salvación, para comenzar un ministerio le sigue el bautismo en el Espíritu Santo. Y recalco, no está hablando de la salvación, porque recuerdo que para la década del 80, de los 70 y comenzando el 80, habían algunas personas, pastores y evangelistas, que predicaban que si una persona no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no estaba salvo, que necesitaba el poder de Dios para levantarse al cielo, lo que necesita el Espíritu Santo, que es quien lo va a llevar. Alabado sea el Señor. Y muchos decían, si no habla en lengua, no es salvo. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo dice bien claro en Efesios capítulo 1, verso 23, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Dice, cuando hablamos lengua, no, dice, cuando creíste. Usted tiene ya el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una herramienta la cual Dios nos da para capacitarnos y para poder ejercer la obra de predicar el Evangelio con poder y testificar a las almas con poder. Bendito sea el Señor. Para comenzar un ministerio, no estamos hablando de la salvación. Le sigue el bautismo del Espíritu Santo. Jesús llamó a sus discípulos, los capacitó por 3 años y medio y luego los mandó a predicar y les dijo, Lucas capítulo 24,
Y en el verso 46 al 49 les dijo de la siguiente manera: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que fuera proclamado en su nombre, escuche bien, en su nombre, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese es el mensaje de la iglesia, que lamentablemente lo hemos descartado y parecemos más políticos en las campañas y en los altares, ofreciendo muchísimas cosas materiales, cuando a la gente lo que hay que predicarle es el arrepentimiento, que tienen que arrepentirse para que puedan ser salvos, porque las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y el verso 23, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado le lleva a la condenación a la gente. Por eso hay que predicar a Jesucristo y hay que predicar un mensaje de arrepentimiento. Y les dijo que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados, dice, en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y les dijo: ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que seamos investidos con el poder de lo alto. Los discípulos tenían la instrucción, eran salvos, tenían la instrucción, estaban capacitados, pero no podían salir a cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora los discípulos necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Y fíjese bien, Jesús le dio tanto énfasis al bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que no se hace de muchos años para acá, de muchas décadas para acá, no se le da énfasis al bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dio énfasis. No se vayan todavía a predicar. Tenían la instrucción, estaban capacitados, el resto lo aprenderían en el camino. Pero para salirles el ser y predicar y testificar, necesitaban ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, Jesús dijo: no se marchen de Jerusalén, sino que estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Les dijo: porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesucristo nos dio el ejemplo a seguir. Nosotros el problema que tenemos es que nos apartamos de las escrituras, buscamos otros ejemplos, buscamos en otras cosas, buscamos en mucha gente que ha tenido éxito en otras cosas y queremos poner ese éxito y meternos dentro de la escritura cuando la escritura nos da el ejemplo. La escritura es la guía a seguir. Aquí está el mapa, aquí está la brújula, aquí está la guía. Aquí está las escrituras, mi amado hermano, son la voluntad del Dios invisible, dada a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y la voluntad del Dios invisible dada a través de los discípulos que escribieron la escritura y de los otros que no eran discípulos, que escribieron también lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy día, son las escrituras. Alabado sea el Señor. Ahí está la voluntad de Dios escrita y aquí está nuestro manual. Muchos han cambiado el manual de la escritura por el manual del concilio, por el manual de la iglesia. El manual de la escritura no sirve, lo que sirve es el del concilio. Y siguen el manual del concilio, pero no siguen las escrituras. Y otros siguen el manual de la iglesia, o el reglamento de la iglesia, y se apartan de la escritura. Y después ponen algunos textos bíblicos por ahí para que por lo menos digan, bueno, no se sujeta a las escrituras. Mire, no todos lo hacen. Encontramos que no todos, porque hay personas, pastores y hombres de Dios y líderes conciliares, y hay concilios que sí, pero muchos de ellos se han ido apartando de todo eso, porque lo que están viendo, mi amado hermano, están predicando, como dijo Pablo, otro evangelio. Es el evangelio del dinero, el evangelio de la bendición, el evangelio, como usted escucha hoy día, las palabras de empoderamiento. Y eso de empoderamiento tiene su raíz, tiene su etimología. Le están diciendo que usted tiene que tener poder, no el poder del bautismo del Espíritu Santo para predicar ni testificar, sino poder. Y de esta manera están sustituyendo a Dios y están haciendo que el hombre se crea un Dios sobre la tierra. Eso es la teología reino presente, dominio y restauración. Y muchas de las cosas y palabritas que usted está escuchando hoy día, que muchas veces hasta las siguen y la gente las repite sin saber por qué,
ni de dónde salió, ni cuál es el propósito, ni cómo nos están llevando poquito a poco y nos están metiendo dentro de esa teología, la teología de reino presente, que dice que Israel falló ante Dios, que Israel fue desechado por Dios y que la iglesia sustituye a Israel, cuando Pablo en Romanos capítulo 11 no dice eso. Dios no desechó a Israel, sino que están endurecidos en parte hasta que se cumple el tiempo de los gentiles y luego Dios va a tratar con Israel. Ahora está con la iglesia. Pero como mucha gente no lee la Biblia o las escrituras, cuando le hablan de todas esas cosas, dice, wow, entonces nos están metiendo poco a poco en el judaísmo, lo que Pablo tanto Pablo, alabado sea el Señor, contrastó y contra lo que batalló contra el judaísmo, y poquito a poco nos está llevando. Y dice que la iglesia sustituye a Israel y las maldiciones, las bendiciones, los pactos y todo lo de Israel viene ahora a parar a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Han ido cambiando, han sustituyendo lo que Dios ha establecido. Bautismo del Espíritu Santo. Jesús le dio tanto énfasis que le dijo que no se fueran de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y cuando Pedro testificó en el día del Pentecostés, cuando nace la iglesia, cuando desciende el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos, alabado sea el Señor, encontramos que Pedro está testificando, libro de los Hechos capítulo 2, versos 32 al 33, y Pedro testificando en el día del Pentecostés dijo, a este Jesús, no Juan el Bautista, a este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos sus testigos. Y él es quien exaltado por la diestra de Dios, dice, ha recibido del Padre la promesa respecto al Espíritu Santo y ha derramado este don, hablando del bautismo del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, y ha derramado este don, y él he aquí que ustedes ven y escuchan. ¿Qué estaban viendo la gente? La gente estaban viendo que los discípulos se movían de tal forma que aquellos que perseguían a Jesús lo acusaron de que estaban borrachos. Y Pedro, levantándose juntamente con los 11, alabado sea el Señor, con los demás discípulos, Pedro, dice la Escritura, que les dijo bien claro, estos no están llenos de mosto. En otras palabras, no están borrachos. Siendo la hora tercia del día, era las 9 de la mañana, y no era costumbre en Israel que la gente estuviera borracho a esa hora. Pero dice, no es que están borrachos, no están llenos de mosto, no están llenos de vino, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo. Jesucristo mismo recibió la promesa del Padre, alabado sea el Señor, para ejercer el llamado, para ejercer el ministerio que Dios, el Padre, había puesto en él. Y fíjense la importancia que Jesucristo les da a sus discípulos. No se marchen de Jerusalén hasta que no sea investido del poder de lo alto. Fíjense cómo aparece Pedro hablando sobre que Jesús fue el ejemplo, que fue lleno del poder de Dios. Y dice las Escrituras que anduvo haciendo bienes y sanando a todos aquellos que eran oprimidos por el diablo. Y fíjense bien la importancia que Dios le da al bautismo del Espíritu Santo, que cuando busca Hechos capítulo 10, versos 37 a 38, dice que Pedro estaba hablando a los gentiles en Cesarea, en casa de Cornelio, y le dijo, y ustedes también conocen respecto a lo que aconteció en toda Judá, empezando desde Galilea, después del bautismo que proclamaba Juan el Bautista, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Jesucristo nos dio el ejemplo. Dios estableció, escuche bien, Dios estableció un orden, pero nosotros hemos poco a poco alterado el orden, alabado sea el Señor, que Dios ha establecido.
Tenemos que volver al principio. Este es el verdadero principio, el principio que está hablando por ahí, que hay que volver al principio. Y usted lo ve con mucha gritería y corriendo arriba y abajo y mucho brinco y donde quiera que van, lo único que hacen supuestamente ministrando por liberación. Usted no ve, muchos de ellos no se ven las almas que pasan al frente arrepentidas. Usted no ve los milagros, alabado sea el Señor, los milagros hechos por Dios. Y la gente corre, la gente grita. Ese no es el principio. Volver al principio, volver a establecer lo que Dios estableció, como comenzó la iglesia aquí en Puerto Rico en el 1916, cuando el evangelio llegó aquí al estilo pentecostal. Alabado sea el Señor. Y cuando el evangelio entró con milagros y prodigios y sanidades y manifestaciones de dones, la gente comenzaron a matar los muñecos y salir de la idolatría y salir de la institución católica romana, y los brujos salieron de la brujería, de la hechicería. Alabado sea el Señor. De la gente salió de la idolatría, perdón, y salieron del paganismo que tenían y de las borracheras y de las orgías cuando vieron las manifestaciones, oiga bien, del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades. Ese es el principio donde tiene que comenzar la iglesia. Primero que tiene que llenarse del Espíritu Santo, luego predicar el evangelio de arrepentimiento para las almas y manifestar Dios los milagros y las sanidades para que la gente pueda creer. Jesucristo dijo que el que no creyera por la palabra creería por los milagros. Ese es el principio. Aquí está el ejemplo. La iglesia, ¿cómo comenzó? Aquí está, libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia, ¿cómo comenzó la iglesia? Ahí está la historia. ¿Por qué no vamos a la historia? ¿Por qué nos apartamos de la historia? Porque tenemos un problema nosotros los seres humanos, nunca aprendemos de la historia. Ahí está la historia, cómo comenzó la iglesia aquí en Puerto Rico en el 1916. El éxito alcanzado en alma por tantos años. Desde que comenzó el evangelio en 1916, ya vemos en la década del 2000, principalmente 2005 en adelante, cómo el evangelio comienza a decrecer. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo la apostasía va entrando en la iglesia a mediados de los 80 y sigue cogiendo auge en los 90, en el 2000 y sigue cogiendo auge. Y vemos, mi amado hermano, como Dios se va apartando poco a poco, se va apagando el Espíritu Santo, los milagros van desapareciendo, va todo. Y la gente entonces ahora tiene que recurrir a la psicología, tiene que recurrir a manipular la mente de la gente. Alabado sea el Señor, manipulaciones mentales. Y tiene que inventarse muchísimas cosas para poder atraer a la gente y hacer seguidores, que es lo que están haciendo. Porque nos hemos apartado del manual. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos el ejemplo. Oiga bien, y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14, mire el ejemplo. Cuando los apóstoles, los enviados o los mensajeros, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? ¿Si eran salvos? Si usted busca el libro de los Hechos, ya estaban bautizados en las aguas. ¿Para qué? ¿Qué necesitaban aquella gente de Samaria que se habían convertido al evangelio? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando habla de Espíritu Santo, ellos estaban sellados ya. Estaban hablando de la promesa, el poder. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron cuando llegaron allí? Le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, o sea, el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Esto, como le dije anteriormente, se predicaba en la iglesia en Puerto Rico, pero vemos, mi amado hermano, que poco a poco, ya para la década del 80, a mediados del 80 y sigue en los 90, como le dije anteriormente, fue desapareciendo esta práctica. Y yo soy testigo, porque yo me convertí a principios del 80, mayo 3, 1980. Y a los 4 años Dios me llamó para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recorrí Puerto Rico en muchas iglesias, predicando el bautismo del Espíritu Santo y ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero ya después de a principios de los 90 comenzó a desaparecer. Y aquí habían otras personas que también Dios lo usaba ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Uno de ellos se fue para la Florida
y otros poquito a poco fueron desapareciendo, y poquito a poco ya las iglesias no hacen cultos para esto. Y yo recuerdo cuando me convertí, que una de las cosas que hacían los pastores es que inmediatamente terminaba el culto, llamaban: ¿quién no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Pasa aquí, vamos a imponerle las manos para que lo reciban. Eso desapareció. Bendito sea el Señor. Y fíjense que los discípulos fueron y le ministraron a los de Samaria. ¿Para qué? Para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Luego de ser bautizado en las aguas por Juan el Bautista y haber recibido el poder del Espíritu Santo, las Escrituras dicen que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Marcos capítulo 1, versos 12 y 13 dice: luego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí en el desierto 40 días y 40 noches, siendo puesto a prueba por Satanás, y estaba entre las bestias y los ángeles le ministraban. Mateo capítulo 4, versos 2 al 11, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, dice, sintió hambre. Entonces se acercó el tentador a él y le dijo: si eres, él no lo reconoció, tú eres el Hijo de Dios. No, si tú eres, si tú dices que eres el Hijo de Dios, si me dijeron que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué Jesucristo hizo? Él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el adversario le llevó a la ciudad santa y le puso sobre la cúspide del templo y le dijo nuevamente: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará y dará orden acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie nunca tropiece en piedra. Jesús le dijo también: escrito está, no provocarás al Señor tu Dios. Y dice, y el adversario lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, alabado sea el Señor, porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás solamente y a él servirás. El adversario dice la Escritura que entonces le dejó, y aquí se acercaron los ángeles y le ministraban. Ahora escuche bien, vamos a analizar este pasaje bíblico por partes, porque es bien importante analizar estos pasajes bíblicos, alabado sea el Señor, y analizar lo que las Escrituras dicen. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejar el estudio hasta aquí. Vamos a continuar. Vamos a tratar de continuar la semana que viene. Hemos tenido muchísimas dificultades para volver a salir al aire de nuevo. Uno de los problemas que tenemos son los muchos ruidos que se efectúan aquí durante el día, en la noche también. Alabado sea el Señor, que aparecen carros y bocinas y perros ladrando y muchísimas cosas. Y hemos tenido muchísimas dificultades para poder salir al aire. Alabado sea el Señor, pero estamos tratando de poder llegar a ustedes lo más pronto posible, y esperamos que ya la semana que viene podamos volver nuevamente a salir al aire y continuar con este estudio importante. Recuérdese, ore por nosotros para poder arreglar todas las dificultades que tenemos para poder salir al aire. Recuérdese hablarle a otros sobre nuestra página Facebook, Evangelista Carlos Guadalupe. Esa es nuestra página en la internet, Facebook, Evangelista Carlos Guadalupe. Alabado sea el Señor. Importante comunicarle a otros sobre nuestra página. Recuerde, cuando entre ahí, no solamente hablarle a otros de nuestra página, sino también regalarnos un like. Haga también su comentario. También puede pedir la oración a través de la página, y nosotros estaremos recibiendo, leyendo su oración, y estaremos gozosos de poder recibir respuesta suya. Su petición estaremos orando. También puede escribirnos a kirilustv@gmail.com. Ese es el nuevo correo electrónico con el cual usted se puede comunicar con nosotros.
criluztv@gmail.com. Alabado sea el Señor y recuérdese nuestra página en la internet www.cristolaluzdelmundo.org. Le invitamos para la próxima semana volver nuevamente, alabado sea el Señor, en otro programa más, otra transmisión más de este subprograma radial Cristo, la luz del mundo. Dios nos bendiga en esta preciosa tarde del Señor.